Buenas tardes, mi nombre es Brian Ábalos, me encuentro con Cristian Paula, presidente de la Fundación Pacta y también docente aquí en la Universidad Central. Él es abogado, así es que, Cristian, bienvenido. Primeramente, ¿cómo nace esta idea de ser presidente de la Fundación Pacta? Bueno, la idea de ser presidente no es idea mía, ¿no? Sino que fue una decisión que se tomó en el colectivo que lo formamos, ya estamos trabajando más de un año y 6 meses más o menos. La Fundación Pacta es una organización sin fines de lucro, la cual está encargada en el acceso a la justicia y el litigio estratégico para la protección y defensa de los derechos de la población LGBTI en Ecuador, y estamos comenzando aquí en la ciudad de Quito. Veíamos al ingreso que tenía una imagen que decía no a la homofobia. ¿Cómo han podido controlar ustedes ese tema acá en el Ecuador? Bueno, controlarlo es difícil de hacerlo nosotros como fundación. Realmente lo que nosotros podemos hacer es, más bien lo que nosotros hacemos es luchar jurídicamente contra la homofobia a través de los casos que representamos, por ejemplo, discriminación en espacios laborales, delitos de odio, delitos de discriminación. Nosotros también acercamos a la gente a los espacios de las uniones de hecho, legalizamos uniones de hecho, pero también luchamos en los casos paradigmáticos. Es así que hemos presentado amicus curia para el caso Satia, para el caso Bruno Paolo, justamente donde se discuten temas sensibles como la homoparentalidad o la identidad de género universal en la cédula para las personas trans e intersex. Entonces, más que controlar la homofobia como tal, es hacer acciones que permitan frenarla, que permitan sancionarla y que se creen precedentes, y así evitar que este tipo de actitudes se manifiesten o continúen en la sociedad. En el tema jurídico y en el tema de leyes, ¿cómo se va manejando, valga la redundancia, el tema de las reformas o leyes contra lo que están luchando en la organización? Bueno, hay un buen cúmulo de normas jurídicas que benefician a la población LGBTI para la protección de los derechos. Por ejemplo, el Código Penal, donde sanciona el delito de discriminación, el delito de odio y el delito de tortura. El Código del Trabajo, donde se establece la discriminación como un factor agravante en el despido intempestivo, y existen otros instrumentos que nacen del Estado para la protección de los derechos. Lo que nosotros en este momento estamos planteando, vamos a comenzar a trabajar, es justamente en ese cúmulo de reformas que necesitan realizarse a través de la sentencia del caso de Bruno Paolo, que la Corte Constitucional obliga a la Asamblea Nacional a hacer unas reformas, algunas leyes, no especifica cuáles, pero que permitan a las personas trans acceder al derecho a la autopercepción de género, es decir, el cambio de la cédula, el cambio de la categoría sexo en la cédula. Y nosotros desde Pacta presentamos una propuesta: cambiar la ley de identificación y registro civil, en donde la reforma del año 2016 establecía los dos testigos para el cambio del sexo en la cédula, y donde se creaba la categoría género solo para las personas trans. Nosotros planteamos en el amicus justamente que no debe existir este criterio de que un tercero sea quien decida la identidad de género de las personas trans. Por otro lado, también sugeríamos reformas a la ley de datos públicos, al código de la niñez, a la ley de derechos y amparo del paciente, justamente porque hay otra problemática: la intervención quirúrgica médica de los padres y de los médicos, valga la redundancia, en los cuerpos de los niños y de los bebés intersex, donde su sexo es cambiado o modificado a temprana edad, y lo que genera repercusiones en el desarrollo de la personalidad de estos cuerpos en su adolescencia y posterior adultez. Pues nosotros estamos comenzando a trabajar en esas reformas para darle seguimiento a lo que estableció la Corte Constitucional. Conocemos que este día sábado hay una marcha con varias organizaciones, varias fundaciones, como usted lo dijo, sin fines de lucro. ¿Cuál es el motivo y cuáles serían reitero, el motivo para poder asistir a la marcha? Bueno, la Marcha del Orgullo LGBT nace un día como hoy, un 28 de junio, que en 1969 un grupo de personas LGBTI se alzaron en contra del orden establecido en Estados Unidos, en Nueva York,
en Stonewall, justamente para reclamar derechos. Y a partir de esa fecha se reivindica en todas las partes del mundo el 28 de junio como ese día de reivindicación de derechos de la población LGBTI, haciendo presencia pública y transgresora en las calles. Y de hecho, la Asamblea Nacional el año anterior declaró el 28 de junio como el Día Nacional a favor de los derechos de la población LGBTI. Y otro tema importante por el cual estamos marchando este fin de semana es porque este año se cumplen 20 años de conmemoración de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Entonces es una fecha importante, son 20 años que ser homosexual, trans, lesbiana en este país ya no es delito. Pero el hecho de que no sea delito no significa que todos los derechos están siendo garantizados. Es por eso que estamos luchando, porque la homofobia, la violencia persiste. Pero también como persiste, también necesitamos que hayan cambios en la sociedad, cambios en la manera de pensar y que existan menos prejuicios y estereotipos. Perfecto. Estas fueron las palabras de Cristian Paula, vocero y presidente de la Fundación Pacta.